Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Guerrero y el día de hoy revisaremos lo que son las crisis del desarrollo. Tal como su nombre lo indica, implica estados que pueden ser de gran sufrimiento o pueden ser estados en los que las personas se desorganizan en sus comportamientos, que son más o menos esperados de acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentra. Digo más o menos esperados porque debemos recordar que si bien hay teorías del desarrollo, estas no son universales, no aplican ni a todos los seres humanos ni a todas las culturas, aunque no necesariamente a veces se piensa de esta manera. Eso lo vamos a ver en un momento más para la reflexión, pero es algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, si bien las crisis del desarrollo implican estados en que la persona tiene que afrontar nuevos retos y ante los cuales se puede ver rebasada, debemos recordar también que pueden estimular el desarrollo personal y la madurez, recordando que la madurez implica el poder eh, alcanzar lo que se esperaría, pero recuerden que se esperaría también es muy variable, como veremos en un momento más. Estas crisis vitales del desarrollo contienen elementos precipitantes que están inmersos en los procesos de maduración. Y eso también tiene una subjetividad, como lo hemos visto en otros momentos, que no hay que dejar de tomar en cuenta la historia personal de cada individuo y sobre todo lo que tiene que ver con su desarrollo. También recordar que estas crisis vitales pueden ser la transición de una etapa de vida a otra y que cuando esa transición de una vida a otra es rebasada, o sea, esto que se esperaría que lograran lo llevan a una versión extrema, hablaremos de una crisis. Por ejemplo, ¿no? Si en la etapa de la adolescencia, una de sus potenciales de crisis tiene que ver con la insatisfacción por la diferenciación de las figuras parentales, una versión extrema, por ejemplo, podría ser un abuso de drogas para poderse separar del otro. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y recordar que no todas las etapas de la vida son como están en la literatura y tampoco toda la literatura agota lo que conlleva cada crisis. Sin embargo, es importante tenerlas en mente y estudiarlas para recordarlas, aunque también tendremos de base dentro de nuestros fundamentos teóricos los elementos para poder observar si hay una crisis de acuerdo a algún modelo. Por ejemplo, desde el psicoanálisis, pues hay diferentes teorías del desarrollo de las cuales podemos echar mano, pero podría ser que no solamente se tome en cuenta desde ese dicho modelo. Bueno, uno de los pioneros en el estudio del desarrollo y de los potenciales de crisis, porque no toda etapa de vida, no toda transición conlleva una crisis, ni tampoco esta transición, si la genera, podremos pensar que la crisis es totalmente determinada por la etapa de desarrollo. Tiene otros elementos más, pero bueno, pues uno de los pioneros pues fue Erik Erikson, considerando la personalidad como algo que se va desarrollando continuamente a lo largo de la vida. Va a hacer una teoría sobre todo del desarrollo psicosocial y recordemos que nos va a hablar de que la persona o las personas transitamos por 8 etapas, las cuales poseen potencial de crisis. Recuerden que la palabra potencial implica que puede ser que se presente, pero tal vez no. Pero también, insisto, y esto lo voy a estar reiterando como lo van a escuchar en este video, que no necesariamente todos los seres humanos de todas las culturas atraviesan estas 8 etapas y tampoco son los únicos modelos explicativos a nivel de desarrollo. Pero bueno, volviendo a Erikson, él nos dice que dependiendo de cómo se resuelvan los conflictos, el crecimiento de una persona podría detenerse en uno de esos estadios o progresar hacia el inmediatamente superior. Vamos a tener diferentes tareas, como ya seguramente ustedes las han revisado en otros momentos de la formación de psicólogos que llevan. Enfatizo que las variaciones culturales son muy importantes y esto no escapa a los temas de exclusión. Es decir, tenemos estudios del desarrollo, pues sobre todo en culturas occidentales,
que son las que tenemos más familiarizadas, pero no necesariamente aplican, por ejemplo, a las culturas orientales o dentro de nuestro continente, que corresponde a los latinoamericanos, no son las mismas características de una población de adolescentes mexicanos que de grupos originarios de otros países o de nuestro mismo país. Sin embargo, estas variaciones culturales lamentablemente no siempre se estudian. Si bien tenemos marcos normativos y que aplican muchas veces a poblaciones hasta estadounidenses, no necesariamente eso lo vemos aplicado ni siquiera en nuestro propio país, no se diga en las minorías, no solo las minorías étnicas, sino otro tipo de minorías. Eso siempre debe estar presente en nuestra reflexión y es una invitación también a estar investigando lo que se publica. Y cuando no se publica, preguntarnos por qué no hay publicaciones o investigaciones al respecto, como una posibilidad de seguirnos planteando la investigación si nos gusta o por qué se están excluyendo estos grupos. No tenemos, si ustedes recuerdan sus libros de desarrollo, a lo mejor el Papalia, pues, o sea, sigue gran cantidad de párrafos destinados a las minorías étnicas, no las hay, si las hay, son las minorías étnicas de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esto nos marca un sesgo importante y que debemos de tener mucho cuidado porque podemos ser mexicanos y mexicanas, pero no necesariamente tenemos la misma cultura si pertenecemos, por ejemplo, a un pueblo originario. Y otro elemento importante de variabilidad es la singularidad. Sí, entonces no es lo mismo porque, por ejemplo, aquí podríamos pensar que esta persona no está vistiendo acorde a su grupo de edad y a lo mejor lo llamaríamos despectivamente o lo llamaríamos burlonamente como un chavorruco. Sin embargo, ¿por qué esta persona está adoptando esta vestimenta? Puede tener un significado muy amplio de acuerdo a su singularidad. Y el otro tema que también es para pensar es que debemos tener cuidado que las teorías del desarrollo no se vuelvan discursos de exclusión, ¿no? Y entonces empezar justamente a señalar a las personas de esta manera en un sentido de crítica o pensarlo inclusive como un problema. Es un problema para esta persona, ¿por qué? Es un problema para los que están a su alrededor, ¿por qué? Y estos porqués están inmersos también en una sociedad y en una cultura. Bien, entonces, cuando una transición de una etapa a otra se vuelve una crisis. Entonces, Slack, que es el autor que me estoy basando para esta presentación, nos plantea algunas posibilidades de respuesta. Por ejemplo, cuando las actividades que se supone, y enfatizo mucho, supone entre comillas y muy entre comillas, que tendría que desempeñar en una etapa, no las realiza o las realiza con muchas dificultades. Por ejemplo, por factores personales, sociales, económicos, o porque su disposición al riesgo, es decir, aventurarse a vivir nuevas experiencias, es mínima. Y entonces más bien es quedarse en lo que le es conocido, que no necesariamente es una zona de confort, pero en lo conocido, porque lo que puede ser novedoso en su calidad de desconocido entraña mucho miedo. Otra posibilidad de que una transición se vuelva crisis es que en ese tránsito hay una sobrecarga de exigencias. Por ejemplo, en el mismo caso de los adolescentes, no solamente están enfrentando su proceso de adolescente con las tareas que implican, ¿no? El poder eh, identificarse como miembro de un grupo, pero asimismo identificarse como un ser diferente, se le suma, por ejemplo, la muerte de alguno de los padres o alguna frustración personal, como no haberse quedado en la escuela que quería, por ejemplo, o tener que mudarse de casa. O sea, hay muchas exigencias que le dificultan este proceso, entonces ahí es cuando tiene potencial de crisis y requiere un tipo de intervención como las que veremos más adelante en este curso. Otro elemento, si la persona no acepta o no está preparada para los sucesos determinantes. Es la que señala un ejemplo de la viudez anticipada, es decir, las mujeres que llegan a un cierto grupo de edad
en que ya vislumbra la posibilidad de la muerte como más cercana, pero también conociendo que es muy probable que su esposo, no sé si su pareja es un varón, muera antes que la mujer, porque estadísticamente eso es lo que se observa. Entonces, de alguna manera pueden irse preparando para la idea de que van a estar en algún momento solas, que van a morir primero, obviamente sin que sepamos con exactitud si así sucederá. Entonces, si la persona no acepta esos potenciales o no está preparada para un suceso determinante de una etapa, puede ser que se vuelva una crisis nuevamente. Puede ser porque el elemento de singularidad es muy importante. Otro criterio para considerar que una transición se puede volver crisis es que si la persona se percibe a sí misma como fuera de fase de acuerdo a las expectativas de sociedad. Por ejemplo, Neugarten en 1979 señala que vivimos en un entorno de relojes mentales, ¿no? Entonces, es decir, a mi edad ya debería tener una casa, o a mi edad ya debería de tener hijos, a mi edad debería tener un trabajo estable, a mi edad debería tal, ¿no? Entonces esos relojes mentales pueden hacer que la persona entre en una crisis porque se siente fuera de fase, como si fuera una persona fracasada que no ha logrado lo que se espera de ella a su edad. Es muy importante recordar que no es suficiente examinar un suceso en particular, ni siquiera una etapa en particular del desarrollo, sino entender cómo lo percibe la persona. Y nuevamente el tema de su singularidad es muy, muy, muy importante, ¿no? Por eso las teorías del desarrollo son elementos que nos orientan, pero no nos determinan. No son leyes que apliquen para todos y que no se puedan modificar. Que también nos tenemos que preguntar qué tanto estas teorías del desarrollo siguen vigentes para las nuevas generaciones o tenemos que hacer ajustes, ¿no? Por ejemplo, no son lo mismo las adolescencias de principios del siglo XX que las adolescencias de los principios del siglo XXI o las adolescencias que tenemos actualmente, ¿no? Que han pasado ya más de 20 años del comienzo del siglo XXI, ¿cómo son nuestras adolescencias ahora? Inclusive, ¿no? ¿Qué elementos vienen a modificar en nuestro contexto ya las pandemias para los temas de desarrollo? Entonces, solamente son elementos que nos permiten orientarnos, pero no conviene tomarlos como leyes y tampoco al pie de la letra, ¿no? Es decir, exactamente la persona, no sé, tiene 35 años y en mi cuadrito dice que a los 36 empieza la otra, entonces sí o sí está en la etapa anterior porque tiene 35. Tampoco es así, solamente son criterios que nos van orientando. Ahora bien, entonces, la idea es preguntarse ante una crisis, ¿podría ser que este suceso, que puede ser algo que la persona traiga a la sesión de intervención o a la demanda que nos pida, por ejemplo, una discusión matrimonial, una pelea con los padres, sus problemas de la escuela en la oficina, o sea, todos esos sucesos, pudiera ser que estén enclavados en este intento personal por lograr la transición de una etapa del desarrollo a otra? Es decir, esta discusión matrimonial, ¿qué tiene que ver con una etapa del desarrollo en la que ya se ha atravesado la adolescencia, ya se han resuelto algunos temas, o esa discusión matrimonial que se presenta en la etapa de la vejez, por ejemplo, ¿no? O de la senectud, o de los adultos mayores, dependiendo del nombre que le quieran dar. ¿Qué potencial de crisis se aumenta con esto? Entonces, esto no es, cuando pensamos en las crisis, por ejemplo, diferenciándolas de las crisis circunstanciales, que son más o menos inesperadas, de las crisis del desarrollo, que son más o menos esperadas, y digo más o menos por lo que ya expliqué, lo retomaba. Siempre que la persona está en una crisis, necesitamos también preguntarnos, a lo mejor no, dependiendo de la crisis, no necesariamente cuando se dan los primeros auxilios psicológicos, sino cuando trabajamos una crisis, por ejemplo, en psicoterapia, que es una crisis ya crónica, qué factores de desarrollo pueden estar inmersos en ella. O sea, no debemos dejarlo de lado. Por ejemplo, estos cuadros los vamos a retomar del texto de Slack de intervención en crisis.
Este es un fragmento de las etapas que nos menciona Erickson. Por ejemplo, de la infancia, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la transición? La confianza contra la desconfianza, ¿no? En estos cuidadores. Nos pone este cuadro que sintetiza Slack, que las tareas, digamos, algunas, porque tampoco son todas, solo son ejemplos. De la etapa, por ejemplo, son alimentarse, desarrollar discriminación sensorial y habilidades motoras, obtener estabilidad emocional. Ahora, esas son lo que es lo esperado con las reservas que ya les he mencionado varias veces en este video. Ahora, ¿qué puede ser que lo lleve a una crisis, un trastorno de la alimentación o una enfermedad física o lesiones cuando esto no se va logrando? Y así con cada uno de estos elementos. Para el ejercicio que vamos a hacer para haber aplicado esto, vamos a utilizar estas tablas. Entonces es importante que las tengan. Está aquí el texto y ustedes ahí las pueden encontrar. Nada más por lo pronto para retomarlas como ejemplo. Ahora esa es una perspectiva de acuerdo a las etapas del desarrollo vistas de manera individual, sin dejarlas de ver enmarcadas en un contexto social, porque no somos seres que podemos pensarnos fuera de la sociedad. También le sumamos el ciclo vital de la familia en la que se encuentra esta persona para entender que esto también puede tener potenciales de crisis cuando ciertas tareas esperadas para este ciclo vital de la familia no se realizan. Pero nuevamente, no podemos generalizar. También es la que nos pone, en un momento más les voy a poner la lámina de una propuesta del ciclo vital de la familia, pero no es la única. Pero ahora, la pregunta es, ¿esas teorías aplican para todas las formas, para todas las maneras en que se presenta una familia? Y también es poca la investigación que se puede encontrar, pero debemos conocerla también. También es poco quizá el tiempo que se le dedica, ¿no? Vamos a los esquemas normativos de las familias tradicionales, cómo son las otras familias, cuánto tiempo se destina en la universidad a hablar de las otras familias, ¿no? Cuánto tiempo se destina a la investigación de las otras familias. Entonces, siempre debemos tener esto presente también como un elemento de singularidad y también como algo que no conocemos y que quizá conoceremos con la persona y su familia en cuestión con la que estemos trabajando. Por ejemplo, las etapas que les mencionaba aquí es la familia con adolescentes, por ejemplo. ¿Qué proceso emocional puede estar ahí presente? Un aumento en la flexibilidad de los límites familiares para dar lugar a la independencia de los hijos. ¿Y qué cambios se pueden dar en el estatus familiar para que se propicie el desarrollo? El cambio en las relaciones de padres e hijos para permitir a los adolescentes entrar y salir del sistema, un reenfoque marital de la vida de la mitad de la vida de los asuntos relacionados con la carrera y la iniciación del cambio hacia las preocupaciones de las personas de más edad. O sea, ¿qué van a hacer ahora con el tiempo que tienen disponible que no había antes cuando estaban en la crianza de niños pequeños? Nuevamente la pregunta es si esto aplica a todas las formas de familia, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Y es algo que también tenemos que conocer. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene para la intervención? En primer lugar, porque lo anterior, los conocimientos anteriores, los consideramos en nuestras pautas de evaluación. Es decir, observamos la etapa del desarrollo de la persona con las acotaciones que les he señalado reiteradamente en este video para observar si hay potencial de crisis o si ya está la crisis ya manifestada, porque qué elementos de lo que entendemos como marco teórico lo observamos que están presentes. Siempre que este marco teórico no se alcance, porque puede ser que no sea suficiente para explicar a esta persona en concreto, lo cual me lanzará ahora bien, a una búsqueda de información, a quizás hacer una investigación, pero en primera instancia acercarme mucho a la experiencia de la otra persona, considerando que voy de cero a su experiencia.
En las pautas de evaluación, también reconocer las dificultades de las habilidades, conocimientos, disposición para correr riesgos, recursos materiales, sociales y psicológicos, para poder hacer los ajustes para nuestra evaluación y posteriormente nuestra intervención. También conocer en la evaluación cómo percibe la persona estas conflictivas, inclusive las ha teorizado por su cuenta, no porque haya tenido una búsqueda bibliográfica, sino porque se ha preguntado o no, ni cuenta se ha dado de lo que ha tenido que ver los aspectos de desarrollo con lo que está presentando. También qué impacto tendrá en la familia y amigos la lucha por alcanzar el desarrollo. En el ejemplo anterior, pensemos que es un adolescente que está buscando la independencia para el impacto en la familia, por ejemplo, y los amigos. Pues para los amigos puede ser un impacto favorable porque empieza a tener más espacios de socialización, pero para la familia pudiera ser que no. Pensamos que a lo mejor es una familia uniparental. La dificultad es para ese padre o esa madre que pues dedicó tantos años de su vida a este hijo o a esta hija y pues que ahora va teniendo cada vez más tiempo a solas en la independencia de este hijo, que tanto eso lo favorece o lo obstaculiza y qué impacto tiene también en la crisis de esta persona, ¿no? O sea, esta crisis de este adolescente también da lugar a una crisis del desarrollo en la familia de la cual proviene. También cuál es el papel de la sociedad y de la cultura en el curso de una crisis, porque como decíamos también no somos personas que estamos solas en el mundo, provenimos de y estamos en. Aquí un ejemplo pues clásico es el de la sociedad que pregunta ¿y para cuándo los hijos? Y que cuando llegue el hijo ¿y para cuándo el otro hijo? Y que siempre es un estar, bueno, ¿y para cuándo? De acuerdo a esos supuestos esperados, pero que son sociales. También cómo se relacionan las expectativas pasadas y las previsiones del individuo con las crisis, es decir, cómo imaginaba que esta etapa del desarrollo la iba a vivir y realmente lo que se está viviendo, si es acorde o no y qué implicaciones tiene conmigo, que tiene que ver con el punto C, la percepción de la persona sobre estas conflictivas. Entonces, todo esto nos sirve para pensar a esta persona en concreto. Esto lo vamos a retomar para el ejercicio que vamos a realizar en clase. Vamos a ver esa parte ya aplicada. Nos sirve también para las pautas de intervención. ¿Qué vamos a intervenir de acuerdo a esto que estamos evaluando como los elementos que están determinando el conflicto de esta crisis? Y un elemento muy importante de la intervención es enfatizarle a la persona que conviene no hacer toma de decisiones importantes en las crisis porque justamente la persona está en crisis. Puede ser que posteriormente se arrepienta de lo que ha sucedido. Y un tercer elemento importante para la intervención es hacer pautas de devolución de información, que puede ser que a la persona le tranquilice sabiendo que esto que le pasa a muchas personas más no a todo el mundo, y que es algo que también en ese sentido tiene alternativas de manejo. Pero es importante ofrecerlo siempre como hipótesis porque no podemos afirmar categóricamente que así es, solo vamos a ir observando nuestra intervención, pero también asegurarnos que no se tomen como excusas para que la persona actúe de tal o cual manera. Entonces, pues como estoy en la crisis, vamos a pensar de la mediana edad, pues claro que voy a hacer estas cosas. No, no necesariamente, sino es tomar responsabilidad, más que esperar que entonces todo el mundo acepte mi crisis, porque pues se supone que eso es lo que yo debo de vivir en este grupo de edad. Bueno, estas serían las características generales de las crisis vitales del desarrollo. Nos queda verlo aplicado en ejercicios de casos que vamos a realizar en nuestra aula. Por lo pronto les agradezco su atención, espero haber sido clara. Si no, en la clase vamos a tener la aclaración de dudas y las conclusiones pertinentes sobre este tema. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.